La finalidad de una historia clínica ginecológica es intentar identificar los factores, información y hallazgos que nos llevan a hacer un diagnóstico más aproximado de la patología de la paciente, para poder proponer una actitud terapéutica adecuada. Una historia clínica ginecológica debe incluir información detallada y estructurada para abordar adecuadamente los aspectos de la salud reproductiva y ginecológica de la paciente. Identificación del paciente: nombre completo, edad, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, dirección y contacto. 2. Motivo de consulta: razón principal por la cual la paciente busca atención médica descrita por sus propias palabras. 3. Antecedentes gineco-obstétricos: menarquia, edad de la primera menstruación, ciclos menstruales, frecuencia, duración, cantidad y si existe o no dolor. También tenemos la fecha de la última menstruación, FUM, métodos anticonceptivos, uso actual o previo, tipo y tiempo de uso. Historia obstétrica: número de embarazos, partos, abortos, cesáreas, embarazos ectópicos, mortinatos, complicaciones en gestaciones previas. Menopausia: edad de inicio, síntomas asociados. Antecedentes sexuales: edad de inicio de las relaciones sexuales, número de parejas sexuales, práctica de riesgo. 4. Antecedentes médicos y quirúrgicos. Aquí tenemos enfermedades crónicas o previas, como diabetes, hipertensión, entre otras. Cirugías previas, especialmente ginecológicas. Uso de medicamentos actuales y antecedentes de alergia. 5. Antecedentes familiares, enfermedades hereditarias como cáncer ginecológico, mama, ovarios, endometrio o enfermedades metabólicas. 6. Historia de hábitos, consumo de tabacos, alcohol u otras sustancias, actividad física y hábitos diabéticos. 7. Revisión por sistemas, signos y síntomas relacionados con los diferentes sistemas, con especial atención en el sistema reproductivo, urinario y endocrino. Como segundo punto importante tenemos la exploración física. En este apartado se explica cuáles son las exploraciones básicas en obstetricia y ginecología. Estas exploraciones son aquellas que deberían realizarse en toda paciente obstétrica y ginecológica. Dentro de la exploración física tenemos distintos pasos a seguir. Como primero tenemos la evaluación general. Se inicia con observaciones generales del estado de la paciente. Al hablar del estado general, es decir, si se encuentra bien conservada, orientada, afebril o consciente. En la constitución hablamos de si es una paciente eutrófica, delgada, obesa o desnutrida. Movilidad y marcha, si se encuentra normal o con alguna alteración. Y al hablar de higiene y apariencia, en el aseo personal, características de la piel, uñas y cabello. Como segundo punto, los signos vitales. Dentro de ellos encontramos la presión arterial. Valores normales se encuentran en una sistólica de 90 a 120 milímetros de mercurio, una diástole de 60 a 80 milímetros de mercurio, pero también existen cambios en el embarazo. La presión arterial tiende a disminuir en el segundo trimestre por la vasodilatación causada por la progesterona. También tenemos la frecuencia cardíaca y existen valores normales, ya que van de 60 a 100 latidos por minuto, pero también hay cambios en el embarazo, ya que este puede aumentar ligeramente debido al aumento del gasto cardíaco y el volumen sanguíneo. También evaluamos la temperatura y existen valores normales de 36.5 a 37.5 grados. También existen cambios en el embarazo, pero no existe mayor variación significativa en cuanto a sus valores normales. Pero debemos tener en cuenta también aquí una alerta clínica, ya que puede existir fiebre mayor a 38 grados centígrados y este puede indicar infección materna o riesgo para el bebé.
Por último y no menos importante, el peso. La ganancia de peso recomendada según el índice de masa corporal pregestacional, según el IOM, el bajo peso se encuentra en menor a 18.5 y la ganancia debería ser de 12.5 a 18 kilogramos. Pero un peso normal se encuentra en 18.5 a 24.9 y la ganancia es de 11.5 a 16 kilogramos. Sin embargo, existe sobrepeso, del cual el índice se encuentra de 25 a 29.9 y la ganancia debería ser de 7 a 11.5 kilogramos, no más. Dentro de la exploración física tenemos algo muy importante, la exploración de mamas. La exploración mamaria debe comenzarse con la inspección de las mamas, ya sea con los brazos de la paciente a los lados, luego con las manos apoyadas en la cadera o con los brazos en alto. Para la inspección existe una técnica, la observación en posición de pie de ambos senos, evaluando su simetría, su tamaño, retracciones, eritema y secreción. También los cambios de coloración o las úlceras, tanto en la piel de la mama como el complejo areola-peso. Es importante observar la presencia de un edema que confiere un aspecto arrugado y áspero de la piel, lo que se denomina piel de naranja, ya que es un hallazgo anormal. Normal se considera los senos simétricos, piel sin alteraciones ni secreciones. Existe una técnica para la palpación mamaria. La palpación en 3 áreas, cuadrante superior externo, inferior externo y la axila, usando la técnica en espiral o líneas verticales. Y es anormal cuando existe presencia de nódulos firmes, que estos no son móviles, ya que podrían sugerir la presencia de cáncer de mama. La exploración abdominal. En toda mujer que acude a la consulta ginecológica es prudente realizar una exploración del abdomen, al menos de las fosas ilíacas e epigastrio. Primero, mediante inspección, buscando si existe distensión abdominal o algún abultamiento. También podemos observar cicatrices y, en segundo lugar, mediante la palpación para la localización de tumores pélvicos o incluso los abdominales. Sin embargo, a partir de las semanas 24 y 26 de gestación deben realizarse las maniobras de Lopol. En la primera maniobra de Lopol, el examinador coloca las manos en el fondo uterino. Así detecta lo que está a ese nivel. Por lo tanto, puede deducir la parte presentada, la cabecera cefálica o la nalga podálica. En la segunda maniobra, las manos se colocan a ambos lados del abdomen materno. Así puede localizar la espalda y determinar la situación fetal, ya sea longitudinal, oblicua o transversa. Y la variedad, que es derecha o izquierda. La tercera maniobra sirve para confirmar la presentación. Y por último, la cuarta, evalúa el grado de encajamiento de la presentación. En la exploración ginecológica, su propósito es evaluar visualmente la región genital externa y las estructuras que están relacionadas para identificar cualquier anomalía, alteración o signo clínico que pueda indicar un problema ginecológico. Aquí tienes un desglose detallado de cómo se realiza, qué se evalúa y en qué hallazgos puede considerarse normales o anormales. El primer punto importante es el consentimiento y la privacidad. Se debe explicar detalladamente el procedimiento a la paciente y, sobre todo, obtener su consentimiento informado. Asegurar que también exista un ambiente cómodo y respetar la dignidad de la paciente. Debe hacerse uso de la bata. La posición de la paciente. La paciente debe estar en posición ginecológica, es decir, en decúbito dorsal con los pies apoyados en los estribos. Se asegura una buena iluminación para así tener una inspección adecuada. La higiene es muy importante. El doctor debe lavarse las manos y usar guantes estériles o limpios antes de iniciar el examen ginecológico. Dentro de los componentes de la inspección, tenemos la inspección del vello púbico. Esto es normal cuando su distribución se encuentra en triángulo invertido, es decir, que existe un patrón femenino o una ligera modificación en forma de la densidad en mujeres que son posmenopáusicas. Esto es anormal cuando existe una pérdida total, es decir, la alopecia, o existe una infestación de piojos púbicos, erupciones o lesiones. Tenemos como segundo la inspección de la piel perineal. Evaluar el color, la integridad, la presencia de lesiones o masas. Y este se encuentra normal cuando la coloración es uniforme y no hay lesiones visibles. Pero es anormal cuando hay eritema, escoriaciones, úlceras, herpes genital, verrugas, puede ser por la infección del virus del papiloma humano, cicatrices o masas. Dentro de la inspección de los labios mayores y menores, podemos decir que son normales cuando los labios no tienen lesiones. Se encuentran sin asimetrías marcadas, con una coloración similar al resto de la piel, aunque puede oscurecerse ligeramente en el embarazo o la menopausia.
Y este es anormal cuando existe una inflamación, es decir, la vulvitis, o la presencia de abscesos, como el de la glándula de Bartolí, úlceras o una atrofia marcada o una hiperpigmentación. Dentro de la inspección del clítoris, su tamaño normal es de 5 a 10 mm de diámetro, y este puede variar, pero no debe tener lesiones ni masas, y es anormal cuando existe hipertrofia o la sospecha de hiperandrogenismo. También lesiones ulceradas o masas. Dentro de la inspección del vestíbulo vaginal se examina las siguientes estructuras: las glándulas de Bartolí. Esto es normal ya que no presenta inflamación y mucho menos dolor a la palpación. Y es anormal cuando hay abscesos o secreciones purulentas y dolor, y es indicativo de que existe una infección. El orificio uretral es normal cuando no hay eritema ni secreciones ni masas, y es anormal cuando hay un prolapso, pólipos uretrales o la secreción, y esto es sospecha de uretritis. Dentro de la inspección de la entrada vaginal es normal cuando no hay signos de trauma, cicatrices o secreciones anormales. Y este es anormal cuando hay presencia de desgarros, el prolapso de órganos pélvicos, secreciones abundantes o malolientes, y es indicativo de la vaginitis. Dentro de la inspección de la membrana himenal, es normal cuando puede ser íntegro, es decir, en vírgenes, o presentar bordes irregulares según la historia sexual o partos que ya hayan sido previos. Anormal cuando hay desgarros recientes, cicatrices y son inusuales, posible abuso sexual. Por último, la inspección anal. Esto es normal cuando no hay lesiones. Exploración pélvica. La exploración pélvica ginecológica es un conjunto de maniobras que permite evaluar la anatomía y la función de los órganos reproductivos femeninos, como el útero, ovario, la vagina y los genitales exteriores. El objetivo es diagnosticar enfermedades ginecológicas y evaluar la salud reproductiva y realizar seguimientos en mujeres con problemas ginecológicos. Técnicas de la exploración pélvica. Inspección externa. Evaluación de los genitales externos. Vulva. Observación de cualquier signo de inflamación, lesiones o secreciones anormales. Palpación abdominal. Se realiza para detectar masas, dolor o anomalías en los órganos pélvicos. Es útil para palpar el útero y ovarios a través de la pared abdominal. Exploración vaginal. Tacto vaginal. Se introduce un dedo en la vagina para evaluar el cuello uterino, la movilidad del útero, la consistencia y la presencia de masa o dolor. Espejo vaginal. Se usa un espéculo para visualizar la vagina y el cuello uterino. Permite descartar lesiones, secreciones anormales o signos de inflamación. La exploración rectal. Esta es opcional, en algunos casos para evaluar la parte superior del útero o el recto en busca de masas o anormalidades. Interpretación de resultados normal. En una exploración normal no debe haberse palpado masas, dolor significativo ni secreciones anormales. Anormalidades comunes: cáncer cervical, lesiones en el útero, infecciones vaginales o cervicales, miomas uterinos, ovarios poliquísticos. Endometriosis, lesiones endometriales fuera del útero. Pruebas adicionales. Según los hallazgos, podrán requerirse más estudios como ecografías, análisis de laboratorio o biopsias. Precauciones y consideraciones. Privacidad y comodidad de la paciente. Asegurarse que la paciente esté tranquila y cómoda, proporcionando la mayor privacidad posible. Higiene y equipo adecuado. Uso de guantes estériles, espéculo desinfectado y lubricante si es necesario para evitar incomodidad. Consentimiento informado. Asegurarse de que la paciente comprenda el procedimiento y lo acepte de la manera voluntaria. Manejo de la incomodidad.
Explicar que puede ser algo incómodo, pero nunca va a ser doloroso. Procedimiento paso a paso. 1. Preparación de la paciente. Explicar el procedimiento y asegurar el consentimiento informado. Colocar al paciente en posición ginecológica, acostada con las piernas en los estribos. Asegurarse la comodidad de la paciente cubriéndola adecuadamente. Exploración externa. Comenzar a observar los genitales externos para detectar cualquier anomalía. Especuloscopía. Introducir el espéculo suavemente para poder observar el cuello uterino y la vagina. Tacto vaginal. Palpar el útero y los ovarios para detectar cualquier masa, dolor o anomalía. Palpación abdominal. Revisar la región abdominal para detectar cualquier anomalía que pueda ser relevante. Evaluación final. Confirmar los hallazgos, discutir los resultados con la paciente y planificar los siguientes pasos si es necesario. En conclusión, la exploración ginecológica es esencial para la prevención y diagnóstico temprano de las diversas patologías ginecológicas. También es fundamental para la salud reproductiva y la detección de cáncer. Ahora hablemos de un examen muy importante, el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una prueba citológica basada en la recolección y análisis de las células que son exfoliadas del cuello uterino y del canal endocervical. Su principal objetivo es identificar las alteraciones de las células que están asociadas a lesiones preneoplásicas, que en este caso sería la neoplasia intraepitelial cervical, puede estar asociado al cáncer cervical y también a infecciones que son virales, bacterianas o micóticas. Esta es una herramienta de tamizaje que se ha reducido significativamente a la incidencia y la mortalidad del cáncer de cuello uterino. Existe también la técnica para realizar el Papa Nicolau. Sobre todo, tenemos que tener en cuenta el material necesario, ya sea un espéculo vaginal, un cepillo endocervical, es decir, esto es para el canal cervical, una espátula de aire para el exocervix, un portaobjetos de vidrio y el fijador, que es alcohol del 95%, citospray o solución especial, guantes estériles, solución salina o lubricante hidrosoluble para poder facilitar así la introducción del espéculo. Pasos para realizar la prueba. Primero se prepara a la paciente, se debe explicar el procedimiento, verificar que la paciente no esté menstruando y que no haya tenido relaciones sexuales, mucho menos duchas vaginales ni a la aplicación de medicamentos intravaginales en las 48 horas previas. En el posicionamiento, la colocará a la paciente en una posición ginecológica, es decir, en decúbito dorsal con las piernas en los estribos. Como tercero, la inserción del espéculo. Se debe introducir suavemente el espéculo vaginal para poder así exponer el cuello uterino. Y sobre todo debemos asegurarnos de visualizar adecuadamente el orificio cervical externo y la zona de transformación, donde se confluyen el epitelio escamoso y el columnar. Para la recolección de muestras tenemos dos zonas. La primera zona es la ectocervical y ahí se hace el uso de la espátula de aire. Se debe rotar sobre la superficie externa del cuello uterino, es decir, el epitelio escamoso, asegurándonos de recoger células de la zona de la transformación. Y tenemos la zona endocervical. Ahí se hace el uso de un cepillo endocervical, en donde se introduce el cepillo en el canal cervical, girándolo suavemente para recolectar células del epitelio columnar. Al hacer y al hablar de la extensión de las muestras, se debe aplicar las células recolectadas sobre un portaobjetos de vidrio, distribuyéndolas de forma uniforme y es crucial evitar que las células formen grumos. Por último, la fijación, en la cual se aplica el fijador inmediatamente para poder así preservar la fórmula celular. Dentro del Papa Nicolau también existen ventajas y limitaciones. Las ventajas es que son un método sencillo, es un método muy económico y es ampliamente disponible. Tiene una alta sensibilidad para poder identificar lesiones precancerosas. Dentro de las limitaciones tenemos que es una sensibilidad muy reducida en una sola prueba, ya que es del 50 al 70%, y se mejora con tamizajes que son repetitivos. Existen también resultados que son falsos negativos y pueden ocurrir por una toma inadecuada o una mala preservación. Dentro de las recomendaciones que podemos dar es que existe una edad de inicio, ya que se puede realizar a partir de los 21 años, independientemente del inicio de la actividad sexual.
y con frecuencia se debe realizar cada 3 años en mujeres de 21 a 29 años con resultados que ya han sido normales. Y cada 5 años en mujeres de 30 a 65 si se combina con una prueba de virus de papiloma humano. Suspensión. Esto se suspende en mujeres mayores de 65 años con tamizajes previos normales o tras una histerectomía. Sin embargo, el Papa Nicolau es una prueba muy sencilla, como ya había hablado, indolora y accesible que salva vidas para identificar lesiones que van a ser tratables. Y si se aplican correctamente las recomendaciones de tamizaje, se puede erradicar virtualmente el cáncer del cuello uterino como una causa significativa de la mortalidad femenina.